Mis hermanos, Dios les bendiga. Un día más, su hermano Teo en Cristo, para compartirles un capítulo más de Apocalipsis, capítulo número 6. Saque su Biblia, vamos a leer todos juntos, mis hermanos, y vamos a pedir de Dios y del Espíritu Santo para que nos transmitan este mensaje y lo entendamos de la manera que Dios quiere que lo entendamos, porque son muy difíciles estos capítulos, mis hermanos, de entender, ya que son profecías de San Juan para nosotros. Recordemos que anteriormente los profetas, cuando profetizaban algo, iban al pueblo de Israel y les hablaban de lo que ellos habían mirado en sus visiones. Así también hoy nosotros en la actualidad estamos viendo este libro del Apocalipsis y vemos cómo Dios nos habla a través de este libro. Ojalá y podamos entender el mensaje de Dios y comportarnos más bien, mis hermanos, porque yo cada que leo este libro del Apocalipsis me pone a pensar de que en realidad todas estas cosas van a suceder, porque pasará la tierra, pasará cualquier otra cosa creada por Dios, pero su palabra jamás dejará de pasar. Punto y coma, que en este libro nosotros leemos, todo lo que leemos en este libro va a suceder. Y entonces, si no estamos atentos, si no abrimos nuestro pensamiento y nuestro corazón a Dios, aquí vamos a quedarnos y vamos a tener un sufrimiento que no nos va a gustar nada de lo que vamos a sufrir. Qué mejor, mis hermanos, que tener una vida gloriosa con Dios y que vivamos una eternidad. Voy a comenzar a leer y vamos a darle discernimiento a la palabra de Dios que vamos a leer aquí en Apocalipsis. Lo leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mientras estaba mirando, el Cordero abrió el primer libro de los 7 sellos, y oí el primero de los 4 seres vivientes que gritaba como con voz de trueno: ven. Apareció un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco. Le dieron una corona y partió como vencedor y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente gritar: ven. Salió entonces otro caballo de color rojo fuego. Al que lo montaba se le ordenó que desterrara la paz de la tierra, y se le dio una gran espada para que los hombres se mataran unos a otros. Cuando abrió el tercer sello, oí gritar al tercer ser viviente: ven. Esta vez el caballo era negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Entonces se escuchó una voz en medio de los 4 seres que decía: una medida de trigo por una moneda de plata, 3 medidas de cebada por una moneda también. Ya no gastes el aceite y el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí gritar del cuarto ser viviente: ven. Se presentó un caballo verdoso. Al que lo montaba lo llamaban Muerte, y detrás de él iba otro, el mundo del abismo. Se le dio poder para exterminar a la 1/4 parte de los habitantes de la tierra por medio de la espada, el hambre, la peste y las fieras. Cuando abrió el quinto sello, divisé debajo del altar las almas de los que fueron degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que les correspondía dar. Se pusieron a gritar con voz muy fuerte: Santo y justo Señor, ¿hasta cuándo vas a esperar a hacer justicia y tomar venganza por nuestra sangre a los habitantes de la tierra? Entonces se les dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperaran todavía un poco, hasta que se completara el número de sus hermanos y compañeros de servicio que iban a ser muertos como ellos. Y mi visión continuó. Cuando el Cordero abrió el sexto sello, se produjo un violento terremoto, el sol se puso negro como vestido de luto, la luna entera se tiñó como de sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como una higuera deja caer sus hojas verdes al ser agitadas por el huracán. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y no quedó cordillera o continente que no fueran arrancados de su lugar. Los reyes de la tierra, los ministros, los generales, los ricos, los poderosos y toda la gente, tanto esclavos como hombres libres, se escondieron en las cavernas y entre las rocas de los cerros, y decían: caigan sobre nosotros cerros y rocas, y ocúltenos del que se sienta en el trono
y de la cólera del Cordero, porque ha llegado el gran día de su enojo, y ¿quién lo podrá aguantar? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, en este capítulo nos habla de la visión de San Juan, una visión venidera, una visión que mismo Jesús anunció cuando estuvo entre los apóstoles y toda aquella gente que lo rodeaba, cuando Él les hablaba de un final, cuando Él les decía cómo sería el final del mundo. Muchos no lo queremos creer así, ni lo queremos interpretar así, pero en realidad este es un final. El Apocalipsis nos habla de un futuro, cómo todo va a ser, y los ricos y todas las personas de poder, los gobernantes y todos aquellos que se negaron a la palabra de Dios, vemos cómo ellos se van a esconder y van a querer ser aterrados por esas montañas de las que nos habla el Apocalipsis. Vemos cómo van apareciendo estos sellos, cómo van abriéndose y cómo van recibiendo órdenes estos que van montados en los caballos para hacer daño a la tierra, para hacer daño a sus habitantes y a destruir a todo aquello que existe en la tierra. Es algo tenebroso. En realidad, si nos ponemos a pensar, nosotros hemos de decir, pero ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo va a pasar aquello? Y vemos en nuestros días cuántas cosas han pasado, cuántas destrucciones ha habido ya en la tierra, cuántos terremotos no ha habido. Jesús nos decía en uno de los evangelios que cuando esto vaya a venir, en el principio va a haber pestes, va a haber terremotos, va a haber hambre en diversos lugares de la tierra. Esto ya ha estado sucediendo. Estos son los principios, hermanos, como dice en el evangelio, de los primeros dolores del parto. Después viene lo peor. Hemos estado pasando por cosas semejantes a las que Jesús nos decía en ese evangelio. Ahora, en el Apocalipsis podemos ver cómo se nos transmite esta visión de San Juan para que hagamos conciencia y nos comportemos mucho mejor con nuestros hermanos y los tratemos mucho mejor. Los ricos, ¿qué es lo que hacen? Ellos piensan en tener solamente bienes, siempre. No piensan en los demás. Si tienen muchos millones, quieren tener más. O sea, quieren ser los primeros en tener el primer lugar en riquezas. Y de esto Dios no se alegra. Dios se alegra con todo aquel que corre haciendo su voluntad. Los 24 ancianos de los que nos habla aquí, mis hermanos, que están vestidos de blanco. Dice del versículo 9 en adelante: Cuando abrió el quinto sello, divisé de debajo del altar las almas de los que fueron degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que les correspondía dar. Se pusieron a gritar con voz muy fuerte: Santo y justo Señor, ¿hasta cuándo vas a esperar a hacer justicia y tomar venganza por nuestra sangre a los habitantes de la tierra? Entonces se les dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperaran todavía un poco, hasta que se completara el número de sus hermanos y compañeros de servicio, que iban a ser muertos como ellos. O sea, los que ya están allá arriba con Dios, y dice aquí en la palabra que se les dieron vestidos blancos, una vestidura de pureza. Les dice el Señor que esperen aún un poco más, hasta que se complete el número de todos aquellos que van a ser muertos, al igual que ellos. O sea que todavía no va a haber un final, sino que hasta que se complete ese número, que Dios quiere que sea completado con los demás que van a ser muertos de la misma manera que los santos que ya estaban ante Dios. Es algo, hermanos, que cuando yo leo, por ejemplo, estos versículos, puedo darme cuenta que si no somos puros, que si no somos limpios de corazón y no vivimos una vida como Dios nos la pide que sea, si no vivimos anunciando su evangelio y su palabra, si no damos testimonio de lo que somos y de lo que hemos de ser, si no hacemos el trabajo como se nos ha ordenado, vamos a quedar entre todos aquellos de los cuales nos habla al final
esta lectura, que vamos a estar escondiéndonos de debajo de cuevas y cavernas y vamos a pedir ser enterrados, ser desaparecidos de la presencia de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Todos aquellos que serán desaparecidos no van a ser solamente desaparecidos, sino enterrados en cavernas del demonio. Es algo que si hacemos conciencia y si queremos, podemos ganarnos el cielo ya desde ahorita, si ponemos en práctica lo que Dios quiere que continuemos haciendo en este mundo, ganar almas para Él. Si no hacemos su voluntad y si no gritamos y hablamos a nuestros hermanos de quién ha de venir, de quién ha de ser el que gobernará este mundo, si no nos ponemos a trabajar por el Evangelio de Dios, por ese Evangelio que fue la buena nueva que nos anunciaba Jesús cuando estuvo entre nosotros. No debemos estar de flojos, aquí mismo nos lo dice. Cuando abrió el quinto sello, divisé de debajo del altar las almas de los que fueron degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que les correspondía dar, a causa de la palabra de Dios. O sea, testimoniar, no importa que seamos perseguidos, que seamos encarcelados, enjuiciados y al fin muertos. Lo que sucedió con Jesús, lo mismo que le sucedió a Él, muchos santos lo pasaron. De esos santos que pasaron por una muerte terrible por causa de la palabra de Dios, esos son los que se encuentran ya allá en el cielo. Ahora, espera Jesús, nuestro Señor, aún a todos aquellos que van a ser muertos de la misma manera, que va a ser un poco más terrible y más fuerte lo que va a suceder con los que van a dar su sangre por la palabra de Dios. Recordemos que el final será mucho más tenebroso que lo que pasaron los santos que ya están junto a Dios. Lo que pasemos nosotros aquí, que tal vez pasemos de esa persecución, que nos van a perseguir por causa de la palabra de Dios. Y si no nos importa lo que nos suceda, aunque nos corten los pies, nos corten las manos, nos saquen los ojos, nos corten los oídos, lo que sea que nos hagan, si nos mantenemos firmes y no negamos a Jesús nuestro Señor, cuando se nos esté haciendo todo aquello, vamos también a llegar a la santidad y vamos a ser vestidos con esos vestidos blancos que significan pureza. ¿Queremos eso, mis hermanos, o queremos una vida terrible, eterna, en medio del infierno? ¿Qué es lo que realmente queremos? La palabra de Dios aquí en este libro del Apocalipsis son visiones solamente que se le dieron a San Juan para un futuro. Todo esto será para un futuro. Y también fueron profecías que ya habían sucedido, que ya sucedieron, que ya pasaron. Pero llegará algo mucho más terrible. Aquí nos habla de un fin, de cuando el sol se va a poner oscuro, o sea que no va a haber luz. La luna se va a poner roja, como color sangre. Las estrellas van a comenzar a caer, cosa que va a ser muy terrible para los que nunca han creído en Dios, para los que nunca han escuchado de su palabra. Va a ser mucho más terrible que para los que han escuchado de Dios. Los que tenemos conocimiento de Dios y que sabemos que estas cosas sucederán y que ojalá y que no nos toque mirarlas, pero sí mantenernos firmes en el Señor, o sea, seguir anunciando su palabra. No quedarnos como flojos en nuestras casas, sino salir allá afuera, o como nosotros lo estamos haciendo a través de este medio, anunciando el mensaje de Dios a través del internet. Es un buen medio. Hoy en la actualidad es el único medio que hemos estado nosotros utilizando, mucho más que tal vez en un templo, porque las personas ya no quieren ir a los templos, son personas flojas, ya no quieren perder según ellos su tiempo, cuando Dios no es pérdida de tiempo. Dios lo debe ser todo para nosotros, hermanos, y debemos de mantenernos firmes en su nombre, porque a Él vamos a ir en el día final. Y si no lo creemos así, y si estamos pensando que vamos a vivir eternamente aquí en la tierra, no importa que muramos y que caigamos en la fosa, allí no va a ser nuestro final. Ojalá y allí fuera nuestro final, que ya al morir nos entierren y ahí quedemos por siempre. ¡Ah, qué bonito fuera!
Así piensa mucha gente, que al morir va a ser enterrado en la fosa y ahí ya se terminó todo. Pero Dios, cuando envió a su Hijo, lo envió para enseñarnos y para hacernos ver lo que sería un futuro. Y si en ese futuro nosotros no estamos creyendo, entonces ¿para qué estamos enseñando a otros? ¿Qué mérito tiene que estemos enseñando a otros el mensaje y la buena nueva de Jesús nuestro Señor? De nada serviría andar anunciando la buena nueva a otros hermanos. Y como les decía, hermanos, nosotros lo hacemos a través de esta radio, Fuerza Salvadora. Muchos otros lo hacen a través de otras aplicaciones. Y eso según como nosotros lo hagamos. Si lo hacemos de mala gana, también se nos va a dar de mala gana esa paga. Pero si lo hacemos de buena gana y de todo corazón, y que el Señor sabe los sacrificios que se hacen porque nosotros estemos aquí anunciando su mensaje, si Él conoce nuestro interior, conoce de nuestros corazones cómo somos. Si lo hacemos de mala gana, ya sabemos nuestra ganancia. Y si lo hacemos de buena gana, también la conocemos. Y hagamos por ganarnos el cielo, hermanos, no ganarnos el infierno. Ganarnos el cielo eternamente con Dios y con Jesús nuestro Señor. Y que vamos a estar día y noche contemplándolos. Esa es nuestra misión y por la cual hay que vivir. Que Dios les bendiga.